como si estuvieran en conversación animada entre ellos. Pero junto con todo eso, junto con la presencia de las peanas y de los baldaquinos a manera de techo, mirad el tímpano apuntado en su diseño de arco, pero ordenado, como os decía, en frisos o registros superpuestos que van del superior, dedicado al Cristo juez, que enseña las llagas de la pasión en las manos, en los pies y en el costado de su derecha, flanqueado por las imágenes suplicantes de la Virgen y de San Juan Bautista, que como en la deesis bizantina piden misericordia por todos los pecadores arrepentidos en el último momento. Y mirad como igual que hizo el maestro Mateo en el pórtico de la gloria, para recordarle a todos los fieles que Cristo ya tuvo misericordia para con ellos, encarnándose, padeciendo bajo el gobernador romano Poncio Pilatos y muriendo antes de que su cuerpo resucitara gloriosamente, para recordar todo esto, para recordar la redención por parte de Dios hacia los seres humanos y para recordarles que a partir de ahí el destino final de cada alma, la salvación o la condenación eterna, dependerá del buen o mal uso del libre albedrío, que es una facultad humana que en el pensamiento cristiano ni siquiera es tocada, es mancillada o es cambiada por la propia voluntad divina. Somos libres para hacer lo que queramos con nuestras vidas y cómo comportarnos ante los otros, pero igual que somos libres, hemos de ser responsables de cómo usar esa libertad. Se entiende que para bien de la humanidad entera, para recordarnos todo esto, que Cristo padeció por los hombres, que es un juez misericordioso, están los ángeles a los lados cargando instrumentos de la pasión. Dependiendo de lo grande que sea el tímpano, pueden aparecer todos ellos o pueden aparecer los esenciales, como veis aquí en el caso de la cruz que sostiene el ángel de la izquierda y la corona de espinas, ese micrófono con los azotes que sostiene el ángel arrodillado que vemos a la derecha. Debajo de ese Cristo juez que enseña su costado desnudo para recordarnos esa llaga de la lanzada y que enseña las palmas de las manos para recordarnos las llagas de los clavos, veis en dos registros superpuestos la resurrección de los difuntos, con los muertos, hombres y mujeres, saliendo de sus sarcófagos más o menos decorados, incluso algunos desde grandes tinajas, para recordar las distintas formas de entierro que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Y mirad cómo por debajo de la resurrección de los difuntos aparece la separación de los justos y de los condenados, todo alineado con los pies de Cristo, que es el eje de toda esta composición. Y entonces veis cómo a la derecha de Cristo, que es justo el lado nuestro de la izquierda, vemos a unas personas sentadas tranquilamente con rostros tranquilos, son los justos en el cielo, mientras que en la parte de la izquierda, y ahí está muy estropeado el relieve, veis a los condenados desnudos retorciéndose y gimiendo de dolor en el infierno. Y mirad como abajo de todo, en el registro inferior, flanqueando la cabeza de este buen Dios, tenemos a su lado derecho, si esto nosotros lo vemos a la izquierda, la representación de la bienaventuranza en la gloria divina expresada a través de la figura del Padre Abraham, que sostiene en su regazo las almas de los bienaventurados.
almas representadas simbólicamente como niñitos pequeños que están metidos como en un paño que sostiene Abraham. Seguro que si sois cristianos, sea católicos o sea protestantes, habréis oído hablar del seno de Abraham. Es la imagen de la gloria, es la imagen de la beatitud, es la imagen del descanso eterno entre los creyentes a lo largo del medievo y siguiendo la tradición bíblica veterotestamentaria, porque Abraham, ya sabéis, es el patriarca, es el padre de las tres religiones. Entonces, cuando veáis a una figura venerable de anciano sosteniendo en su manto representaciones de niñitos, es Abraham, es el seno de Abraham que ya está en la gloria bendita. Todos ellos ya están en el cielo, y esa visión del cielo se contrapone con la visión de la condenación eterna que veis a la izquierda de Dios, en la parte que es nuestra derecha, con Satanás llevando una ristra, como veis, de condenados, todos atados con una cuerda, obligándose a seguirle, y ahí por las cabezas veis que hay reyes, hay reinas, hay obispos. Es el recordatorio de que nadie se va a salvar ni por su riqueza ni por el poder que ha tenido en la tierra. Se salvará si fue una persona buena, virtuosa, se condenará independientemente del cargo que haya tenido en la tierra si actuó de mala manera. Estos portales, estas representaciones del juicio final medievales son obviamente el modelo y la base para las representaciones de los juicios finales que vais a encontrar en las iglesias virreinales de los siglos XVII y XVIII. Que siguen a su vez grabados europeos que todavía se estaban realizando en los siglos XVI y XVII. ¿Os dais cuenta? Pero la base iconográfica de todo esto está en el medievo, y mucha gente va y se escandaliza aquí y dice, metido en el infierno a indios. Bueno, pues hay indios y hay españoles y hay criollos y hay mestizos, igual que en el cielo tiene que haber indios y tiene que haber españoles y tiene que haber criollos y tiene que haber mestizos, porque no es la etnia, no es el poder, no es el rango, no es la riqueza, es la bondad o maldad de cada alma humana las que le va a salvar o condenar. Y esa idea, como os digo, ya la visteis en el Salterio de Winchester y la vais a seguir encontrando en las portadas románicas y obviamente también en las portadas góticas. Y todos estos condenados llevados al infierno van a parar a esa caldera enorme con fuego en la base que representa simbólicamente las calderas en donde padecerán por siempre las almas pecadoras y que no quisieron acogerse a la misericordia divina ni a esta redención. Y mirad, os decía que toda la portada está perfectamente ordenada en las arquivoltas, dando gloria a ese Cristo todopoderoso. Veis a los ancianos del Apocalipsis, pero también veis a ángeles y arcángeles, todos ellos bien sentaditos. Fijaros las proporciones del cuerpo mucho más naturales que antes, cuerpos más volumétricos. Miradlo, lo estáis contemplando de perfil en la parte de la derecha, y cada uno con su propio suelo y con su propio techo, como os decía. Esa es la gran diferencia, aparte del tratamiento de los pliegues, de la búsqueda de proporciones más naturales entre el románico y el gótico. Las portadas tienen básicamente los mismos elementos, pero ahora, como veis, la figura humana lo llena todo. Llena las arquivoltas, llena también las jambas, porque es como si tuvieran necesidad de ocupar todo el espacio disponible, pero contenido en el marco de la portada, para glosar ese pensamiento cristiano del que os vengo hablando. Volvemos a reducirla para pasar a otro ejemplo. Lo que estáis viendo aquí son obviamente estatuas, columnas también de la portada central de la fachada occidental de la catedral de Reims escrito. No confundáis, por favor, fachada con portada. Llamamos fachada a todo el frente de la iglesia, desde abajo hacia o hasta el remate de las torres. Llamamos portada
a la decoración de las puertas. Tímpano, dintel, arquivoltas y jambas. Esto es parte de la decoración de las jambas, de la portada central. Es una triple portada de la fachada occidental de la Catedral de Reims. Ahí estuvieron trabajando una serie de diversos escultores desde más o menos el 1220 hasta el 1250, cada uno con su estilo característico. En este grupo de 4 estatuas lo notamos perfectamente. Fijaros, la Virgen de la Anunciación, que está junto al ángel Gabriel, arcángel, en la parte que veis a la derecha, fue tallada por un escultor hacia el 1220. Acordaros que todas estas estatuas, columnas, se tallan en forma anticipada para luego ser instaladas y colocadas en la parte que les corresponda de la portada, y esta la talló un escultor que, a juzgar por la caída de los pliegues marcadamente prismáticos y un tanto geometrizados con un estilo muy cristalino, muy puro, parece haber trabajado antes en la Catedral de Chartres. La Virgen luce serena, modesta, humilde, gira un poquito su cara para escuchar las palabras del ángel, pero ya veis como el estilo de esta Virgen en el drapeado o incluso en el tratamiento del rostro es muy distinto al de la misma Virgen María tallada a su derecha. Esa que, girando su cuerpo, está en animada conversación con la señora anciana que veis en el lado derecho del todo y que es su prima, Santa Isabel, porque lo que representan las dos figuras juntas aquí es la visitación de María a su prima Isabel, mientras que la escena que tenemos a la derecha es la escena que tenemos a la izquierda es la de la anunciación a María por parte del arcángel Gabriel, como hemos dicho antes. No hay que ser linces, no hay que tener una mirada extraordinaria ni grandes dotes de observación para darse cuenta. A ver, os pregunto, ¿qué creéis? ¿Que el mismo escultor que talló a la Virgen de la izquierda es el que talló a la Virgen que veis a su derecha? ¿O parece un estilo diferente? ¿Qué opináis? Se ven diferentes, profe. Por los pliegues de su ropa. ¿A que sí? ¿A que se notan diferentes? Pero igual también se ven distintos en los rostros. Y los rostros son distintos también. Y a ver qué me decís. Entre las dos figuras del grupo de la visitación, María, que luce muy jovencita, e Isabel, que ya veis tenía arrugas en la cara, sentimos que la piel está más ajada, está más gastada, más tostada, más reseca. Estas dos figuras, ¿qué creéis? ¿Las tallaron escultores diferentes o ha podido tallarlas el mismo artista, el mismo escultor? Mirad bien. Fue el mismo por los pliegues. Es el mismo escultor. ¿Os dais cuenta cómo vosotros mismos os fijáis? Solo os tengo que hacer pensar. Es exactamente el mismo tipo de pliegue, un pliegue maravilloso, delicado, finísimo, que nos recuerda el estilo de los paños mojados de la época de Fidias en la época clásica, y que en alemán recibe el nombre de, es un nombre muy largo, es una palabra rara, difícil, Muldenfaltenstil, que quiere decir estilo de gotas de agua, porque en este drapeado desarrollado por el maestro de la visitación, las dos esculturas no están firmadas, no sabemos el nombre de este gran escultor, pero ya veis, tiene un estilo muy distintivo. Y en este estilo, el entrepliegue, que es la parte cóncava que queda entre los pliegues, es más profunda, incluso más ahuecada, más expresiva que los propios pliegues. Y los pliegues, ya veis, lucen muy finitos, como arrugas, y entonces la sensación que forman los pliegues son como de gotas de agua, por eso se la ha llamado así. Bueno, pues este es el
estilo del maestro de la Visitación de Rams. Fijaros, además de desarrollar los mantos de las dos mujeres y sus túnicas con este tipo de drapeado que tanto nos recuerda el drapeado de las estatuas de la Grecia clásica, se ha esforzado por dotar a estos cuerpos de qué elemento que os estuve explicando el año pasado es característico de la escultura clásica. ¿El contraposto? El contraposto, fijaros, pierna firme y pierna ladeada y un poquito descansada y echada hacia atrás. En la figura de la Virgen le quedó muy bien, porque las rodillas, bueno, queda un poquito más baja de lo que le correspondería, pero más o menos están naturales. Pero en la figura de la anciana Isabel le quedó mal. Fijaros la rodilla de Santa Isabel, la pobre queda demasiado baja y luego tiene un remate de la pierna muy chiquito. Ahí tenéis la prueba de las dotes de observación, de las ganas que tenían de aprender algunos de estos escultores de las obras antiguas, de las obras romanas que veían en fragmentos o en algunos casos todavía relativamente conservadas en ciudades de tradición romano. Acordaros que el Imperio Romano se había extendido por todo el territorio de la Francia y había llegado a las tierras de Germania. Bueno, pues el artista que talló estas dos figuras alrededor del 1230, o una de dos, o vio directamente estatuas romanas de togados y las trató de copiar, pero obviamente cambiándoles las caras y representando a figuras evangélicas como son María e Isabel, o partió del arte carolingio. Acordaros, esto está en la Catedral de Reims, y acordaros ahora de la escuela miniaturística de Reims, del Salterio de Utrecht, que procedía de la diócesis de Reims, y del Evangeliario de Reims, mandado a hacer por el obispo local, que había sido amigo de infancia del emperador Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno. Acordaros de aquel estilo electrificado con aquellos pliegues tan finitos, tan vibrantes. También pudo haber visto esas imágenes de alrededor del 800 y a partir de ahí desarrollar este estilo escultórico. Pero el peso y la admiración de la antigüedad clásica en él es muy grande. Y en cambio, ahora fijaros en el ángel que está conversando con la Virgen. Tengo que reducir un poquito la imagen, o bueno, la inclino hacia abajo. Fijaros, el tipo de cara es distinto al de María, es distinto al de las otras figuras, más menudito, más pequeñito, está marcado por una melenita preciosa, ondulada. Fijaros lo fino, lo delgado que resulta su cuerpo y cómo todo él se envuelve en un amplio ropaje de túnica y de manto. Y mirad cómo el tratamiento de los pliegues es muy distinto al de la María con la que está conversando y las dos mujeres, María e Isabel, que tenemos a la derecha. Es obvio que ese ángel lo talló un tercer escultor distinto a esos dos primeros. Un escultor que sabemos por otras figuras de la portada y por la comparación con piezas de marfil parisinas de la época, que trabajó aquí en Reims ya a mediados del siglo XIII, unos 20 años después del escultor que talló las figuras de la Visitación que acabo de mostraros. El ángel de la Visitación, el arcángel Gabriel que veis ahí, testimonia ya la tercera fase evolutiva de la escultura gótica, la que conocemos como gótico galante o gótico cortesano, marcado por la gran elegancia en las poses de las figuras, sus cuerpos delgaditos, menudos, envueltos en amplísimos ropajes, con unos drapeados, con unos pliegues muy llamativos, muy protuberantes hacia afuera, con el borde finito y con amplios
bolsillos o con cavidades de sombra, con un cuerpo ondulante, cimbreante, formando como una S, que nos recuerda un poco la S praxiteliana. Obviamente estos escultores no conocían para nada Praxíteles, pero tratando de darle soltura y elegancia a la pose de las figuras, tienden a ondularlas, especialmente a levantar mucho una cadera, a dejar descendida la otra para girar un poquito la figura y a mostrar rostros muy sonrientes, muy amables, con ojos vivarachos y con una franca sonrisa en las caras. Es el estilo galante, que va acompañado de un tratamiento del cabello muy ondulante, de rostros más bien de corte fino y triangular, como veis en el precioso ángel de la sonrisa. De hecho, se le llama así porque es muy sonriente, de Rams. Así que estas estatuas fueron talladas entre el 1220 y el 1250, en el lapso de unos 30 años. Y como os digo, las tallaron 3 escultores distintos, cada uno con su propio estilo, cada uno muy bueno a su manera, pero también distintos. Y ya veis cómo los cuerpos hacen desaparecer prácticamente los fustes de las columnas que están por detrás. Las figuras parecen moverse libremente en ese espacio, proyectarse hacia adelante, por más que tengan los capiteles con decoración vegetal, como os decía ya en la otra clase, por encima de sus cabezas. Y mirad la postura de los pies en las peanas. Al principio del gótico los pies estaban como de puntillas, muy inclinados, como visteis. Ahora ya en el gótico pleno y en el gótico cortesano los pies se apoyan horizontalmente en el suelo y por eso las poses son también mucho más naturales. Es lo que estáis mirando aquí. Y obviamente esa búsqueda por transmitir emociones, por transmitir sentimientos, por reflejar la psicología humana, pasa de Francia al resto de Europa y la vemos recogida en el tímpano del transepto sur de la catedral, en aquellos tiempos alemana de Estrasburgo, aunque hoy sea una ciudad del extremo nororiental de Francia. Estrasburgo lo es francesa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso había pertenecido en épocas medievales al Imperio Alemán. Por eso aquí os lo estoy explicando como un ejemplo del gótico alemán y de la recepción en tierras del Imperio Germano de este gótico naturalista y lleno de emoción en la expresión de los cuerpos y de las caras, y en el gesto y en el tratamiento del canon más naturalista también, que viene de Francia. Por más que el enmarcamiento arquitectónico siga todavía las directrices románicas, ya veis, el tímpano tiene forma semicircular, las arquivoltas son sencillitas y de molduras geométricas a la manera del románico, y fijaros como aquí las figuras están encajonadas siguiendo la ley del marco, unas un poquito más pequeñas en los extremos y las del centro más grandes. Pero aún así, esto ya no es románico, es gótico, lo podéis ver en la búsqueda de individualización en cada una de las caras, el reflejo del sentimiento de profunda tristeza de los apóstoles de Cristo y de María Magdalena, que es esa hermosa joven sentada ahí justo al medio, al pie de la cama de María, llorando la muerte de María como si fuera su propia madre, retorciéndose de angustia las manos. Fijaros los ojos hundidos en sombras, el gesto está lleno de angustia en esta preciosa y juvenil María Magdalena, mientras que María aparece en su tránsito, en su muerte temporal, como una mujer joven y hermosa todavía, para así significar que no la había corrompido el pecado original. Acordaros que el dogma cristiano, ella ha sido concebida sin pecado en la mente de Dios desde el inicio de los tiempos para ser la digna madre de su Hijo, y que éste pudiera nacer entre los hombres, así que esa juventud, esa belleza, ese carácter inmaculado del alma de María se expresa en ese cuerpo hermoso
que parece plácidamente dormido en el tránsito de la muerte. Es una muerte temporal, llorada por los discípulos de Jesús, que veis muy apenados. Fijaros qué caritas de pena y de tristeza tienen en todos ellos, inclinándolas hacia un lado, hacia el otro, conversando entre sí, como veis también en el lado derecho. Y en medio de todos ellos, Cristo, que ha descendido a la tierra para recoger el alma de su madre, representada en la forma de esa niñita que, vestida con túnica, junta las manos en oración y que él tiene en su mano izquierda, mientras que con la derecha bendice el cuerpo muerto de su madre. Se le está llevando al cielo. A esta representación, a este tema, lo conocemos como la dormición, el tránsito o la muerte de María antes de su asunción a los cielos. Obviamente los discípulos no sabían que ella iba a ser elevada al cielo y por eso están tan apenados en esta representación de la portada sur de la Catedral de Estrasburgo, que fue tallada contemporáneamente a las imágenes de la visitación de la Catedral de Reims que os acabo de enseñar. De ahí las semejanzas de estilo en el drapeado. Pensad además que Reims y Estrasburgo quedan relativamente próximas, así que a Estrasburgo llega el estilo antiquizante del maestro de la visitación de Reims con estos maravillosos drapeados, pero con esta novedad del sentimiento, del dolor, de la angustia, de la tristeza reflejada en todos estos rostros, por más que las figuras se dispongan en forma semicircular, regidas por la ley del marco que había sido tan distintiva del románico. Y alemán es también la hermosa figura del santo guerrero San Mauricio, tallado para el interior de la Catedral de Magdeburgo, que queda también allá en Alemania. El gótico escultórico en Alemania se inclina hacia el naturalismo ya a partir del 1240 y a lo largo de todo el resto del siglo XIII. Las figuras que os voy a enseñar de pasada así lo atestiguan. Fijaros, este fue un cristiano del siglo III, de los tiempos de la persecución bajo Diocleciano, era un egipcio que se negó a masacrar a unos campesinos cristianos en las Galias cuando el emperador se lo ordenó, antepuso su fe a las órdenes imperiales y por eso él también fue martirizado. Las reliquias de San Mauricio, ya os dije, se conservan en Alemania, precisamente en esta catedral de Magdeburgo que tenía orígenes ya otonianos, así que no es de extrañar que a mediados del siglo XIII le dedicaran una estatua a ese gran santo. Y fijaros el resultado, es una estatua tallada en piedra caliza. En el gótico rara vez se emplea el mármol. En Francia, en Alemania, en Castilla, en León, el mármol no abunda, así que se recurre a ese otro tipo de piedra blanda y de grano fino para tallar, pero fijaros, las proporciones son completamente naturales. La estatua, aun siendo de piedra, está completamente policromada, se conserva muy bien el color en la túnica que está por debajo de la cota de malla que le tapa completamente los brazos con esas manoplas tan llamativas que veis y le cubre también la cabeza, y por encima de la cota de malla tiene a manera de mandilón protector un traje en cuero. Fijaros, se siente casi la textura de cada una de esas prendas de ropa, pero mirad el rostro de San Mauricio, a ver si os lo puedo ampliar. ¿Qué tipo de cara veis aquí? ¿A qué continente parece representar o parece responder esta cara? Africano. 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 Tiene la cara pintada de negro, pero no es solo el negro. Los labios gruesos, la nariz de base ancha, todas las facciones, los pómulos salientes son de un africano. ¿Y por qué le ha dado la cara de un africano el anónimo escultor? De verdad, todo un talento que talló esto para recordarnos que San Mauricio venía de Egipto y Egipto es un país del África, así que fuera negro o no,
lo representan como tal para enfatizar esos orígenes africanos. Y obviamente esta cara no se improvisa. El escultor que talló esto debió de ver a algún africano que formaban parte de caravanas de comercio o era esclavo de alguno de esos comerciantes, le llamó la atención, captó lo esencial de esos rasgos y se los aplicó, como veis, a este santo, que por otra parte va vestido a la manera de los caballeros del siglo XIII, no va vestido a la manera de los soldados romanos del siglo III, sino de cómo vestían los cristianos caballeros militares 1000 años después. Y este es el resultado. Aquí tenéis un precioso ejemplo de ese naturalismo al que aspira el arte gótico ya en el siglo XIII. Y en Alemania se decoran las fachadas de las iglesias. En Estrasburgo, la fachada occidental, las fachadas de los transeptos norte y sur están bien decoradas también con estatuas, columnas, en las jambas, etc. Pero en Alemania tiene más importancia la escultura que se aplica al interior del templo, a los arranques de los pilares, a los muros o incluso en capillas de carácter funerario dentro de la misma catedral. Y os voy a enseñar un ejemplo de esto. Esto también es gótico alemán, es el margrave, es un noble llamado Ekkehard y su esposa, la condesa Uta. Están en la capilla occidental, una capilla funeraria dedicada por el obispo de Naumburgo, que es otra importante ciudad de Alemania, con una bellísima catedral gótica, a los fundadores de esa catedral en época del románico. Todas las personas que veis aquí, distintas parejas, 6 en total, de nobles, ya no vivían cuando las talló el anónimo escultor del cual estáis apreciando su hermoso trabajo, pero se las imaginó, son retratos idealizados, vestidos obviamente a la moda del gótico y talladas con ese espíritu naturalista tan propio del gótico de mediados del siglo XIII. Este es el resultado. Están talladas en piedra, policromadas, son de tamaño natural, están cobijadas, aunque están dentro de la iglesia, siguen teniendo su baldaquino y siguen teniendo su suelo para afirmar la individualidad de su propio espacio. Y fijaros lo expresivos de los gestos, el caballero como un hombre noble, orgulloso y un tanto prepotente agarrando su espada, ella como una dama refinada, delicada, modesta, tratando de taparse un poquito la cara con el manto, en un gesto que combina modestia y coquetería a la vez, con todas las sortijas en los dedos y una coronita en la cabeza. Mirad qué precioso es su tratamiento y cómo ya aquí se siente perfectamente el brazo que va por debajo de ese manto de la condesa Uta de la catedral de Naumburgo. El color se ha conservado muy bien en la cara, en la ropa, en las joyas de las figuras. Y como esta pareja hay otras 5 talladas por un escultor del que no sabemos su nombre, pero que fue también uno de los grandes del gótico. Os animo a verlas con más calma por vuestra cuenta y fijaros la preciosa caída de la tela del manto al estar agarrada con la otra mano y formar todos esos pliegues en cascada. Y también de Alemania, en cualquier momento se nos acaba el Zoom, os lo aviso por si ya no me puedo despedir, y para el interior de la catedral de Bamberg, que es otra ciudad alemana importante, se talló esta figura de caballero o jinete, también ya en el caso seguramente en la segunda mitad del siglo XIII, hacia el 1280 más o menos, adosado a uno de los pilares interiores. Y fijaros la actitud tan natural de ese jinete, que se gira un poco para ajustarse las cuerdas del manto que le cuelga por detrás mientras cabalga sobre su caballo. De hecho, si comparamos las dos figuras,
llama la atención la rigidez del caballo. Sus proporciones son relativamente correctas, pero casi parece un caballo de madera o un caballo de cartón. Se siente duro, el tratamiento muscular es muy sumario, muy básico, muy superficial, y en cambio la figura del rey que lo monta es tremendamente expresiva y tremendamente naturalista. Y entendemos que es un rey o emperador por la corona que tiene sobre su cabeza, como está en un interior, se ha pensado que pudiera ser un rey santo, un emperador santo alemán. Se ha propuesto como identidad Conrado III, que fue elevado a los altares, o también Enrique II de la dinastía antigua de los otonianos, que también fue canonizado posteriormente, pero posiblemente se trate de Conrado III. Y fijaros, para sugerir que anda a caballo, por debajo del caballo se ha representado como una hierba con plantas, y por encima del rey, otra vez, el baldaquino tan característico y del que os vengo hablando una y otra vez. Y si así es el gótico en Alemania, en Italia también va a tener más importancia la escultura de interior, el mobiliario sagrado, los púlpitos especialmente, que la decoración de las portadas. El que veis aquí fue tallado en el 1260 por el maestro Nicolás Pisano, que previamente había trabajado al servicio del emperador alemán en el sur de Italia, en el reino de Nápoles. Está imbuido de clasicismo, se inspira en los antiguos sarcófagos romanos de la época paleocristiana, desarrolla un estilo muy noble de formas pesadas, de movimientos lentos y de caras tratadas con un perfil a la manera griega, a la manera romana, pero con unos pliegues puntiagudos, angulosos, característicos del gótico de mediados del siglo XIII. Y con ese tipo de estilo, derivado del romano, desarrolla el tema de la vida de Cristo, su nacimiento y también su pasión, y otras incidencias en cada uno de los paneles de la parte superior de este hermoso púlpito, que está sostenido por lomos de animales y cuya columna central descansa en una base decorada con las figuras simbólicas del Tetramorfos. Pues bien, aunque el arco sea semicircular a la manera románica, los capiteles tienen las proporciones del gótico y las figuras nos testimonian el marcado clasicismo de Nicolás Pisano, que en el 1260 firmó este hermoso púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa, una de las obras cumbres de la tradición clásica en el periodo gótico en Italia. Otro artista, apellidado Maitani, trabajó para la Catedral de Orvieto ya en el siglo XIV, hacia el 1330 más o menos. Representó un juicio final, y los condenados de ese juicio final tienen estos gestos tan expresivos y tan patéticos que veis aquí. Y el hijo de Nicola Pisano, llamado Giovanni, en esta Madonna tallada por él hacia el 1315 para la Catedral de Prato, integra ya las novedades del gótico galante francés, con el cuerpo de la Virgen ondulado, con esos pliegues tan protuberantes hacia afuera, pero heredando del padre el gusto por los rostros de inspiración clásica